Bien, vamos a seguir releyendo el libro del Evangelio de Marcos. Aquí vemos que este es uno de los primeros evangelios que se hizo. Se dice que es el primero, en el año 70, en que la audiencia es tanto romana como también algunos judíos. Pero es más inclinado para los romanos. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿Cuáles son los judíos y cuáles son los romanos? Son creyentes, porque está hecho para la iglesia, para los que están entrando. Dice que este es uno de los primeros evangelios que se empezó a hacer y que luego los otros que vinieron empezaron también a hacer lo mismo. Y vemos eso, recordamos que en el Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, hablando Jesús, y que le iba a recordar todas las palabras que le había dicho, y también otras más, y que Él me glorificaría, dice el Señor, hablando de sí, de Jesús. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Iba a glorificar, ¿dónde? En el corazón de los creyentes. ¿Qué significa glorificar? Mostrar su poder. ¿Para qué? Para la certeza, la fe, la seguridad. Y que llenar el corazón e impulsar al creyente por medio del Espíritu Santo a glorificar su nombre y recibir toda esta rica bendición que estamos leyendo, que estamos recibiendo poco a poco. Podemos ver aquí que lo primero que indica es eso: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, luego el profeta, y luego viene esto interesante: voz del que clama en el desierto. Este es aquí, ahí sí. Voz del que clama en el desierto. Ese desierto es también una comparación, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo, ¿dónde? En el corazón de las personas. Tanto el desierto físico natural, como también el desierto espiritual que están viviendo. Este desierto espiritual que están viviendo a causa de lo que es el pecado. El pecado. Por eso se le llama enderezar el camino, ¿cierto? Y por eso se manda a Juan en el desierto a predicar para el perdón de esos pecados, para que ya no vivan en ese desierto, ¿cierto? Un desierto, llamémoslo así, sin Dios, pero siendo israelitas. Pero como ya hemos aprendido, ellos ya no andaban en sus caminos. Lo que le llama eso a salir a toda la provincia, Judea, a todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿cierto? Ahí hemos estado leyendo. Luego, palabras de autoridad. También estuvimos viendo esto sobre Nazaret de Galilea, cómo es que se vivía eso. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Esta es una de las manifestaciones que Dios hace. Tenemos que estamos viendo otra parte, ¿cierto? Estamos releyendo siempre, releyendo. Vemos que la manifestación
aquí, en este libro, en este evangelio, no se hace en el templo. ¿Dónde se hace? Se está haciendo en el bautismo. Una manifestación de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que es una manifestación allá, donde mismo ellos también se estaban bautizando para el perdón de los pecados. Él, bueno, aquí no lo dice, pero en otro evangelio se dice, era necesario que se cumpliese toda justicia. Él también, por eso dice que él lo hizo poco menor que los ángeles, ¿cierto? Que los ángeles. Pero lo coronó en gloria, honra y poder. Entonces vemos que él también se hace parte de esa humanidad también nuestra. Y luego viene esto. Después de esto de recibir perdón, al espíritu como paloma que descendía sobre él, al recibirlo, ya con todo el poder, dice, y luego el espíritu le impulsó al desierto. Esto es delante del enemigo, del mayor enemigo de todos. ¿Por qué? Porque el espíritu. Porque es el espíritu del Cristo, del ungido, del que tiene el poder. El poderoso se va, ¿para dónde? Al desierto, a donde es tentado por este Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Se da cuenta que el lector, como nosotros, y también el lector de ese tiempo, se está dando cuenta de que el abrirse los cielos y el ser ungido por el Espíritu como el Cristo, lo lleva a enfrentarse a quién? Ahí, delante del enemigo mayor, del mayor enemigo de nuestras almas. Y Satanás, acá no se muestra ninguna tentación, pero aquí se muestra esto, que de Nazaret de Galilea, como uno de ellos, como uno de nosotros, se abrió el cielo, vino la unción, ¿cierto? El Espíritu de Cristo, el ungido, el Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿cierto? Esta voz del cielo, del Padre. Y luego este poder lo impulsó ¿dónde? Al desierto, ante el enemigo. Vemos cómo es que va la audiencia va tomando esto de que hacia allá estamos impulsados contra el enemigo. Este es el Espíritu de Cristo que hemos recibido. Después dice, después que Juan fue encarcelado, aquí estamos viendo que también el reino, llamémoslo así, el reino de la oscuridad, este libro, esto que estamos leyendo aquí, muestra que las armas de Satanás, esa, la tentación, ¿cierto? También vemos eso, después que Juan fue encarcelado, otra oposición, también de la misma artimaña de Satanás. Pero vemos
que aquel espíritu, aquí, aquel espíritu que le impulsó al desierto es el mismo que le lleva a Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sobre quién? Sobre todas esas tentaciones y sobre lo que viene, ¿cierto? De lo que se está viviendo. Entonces aquí le está llamando a la audiencia a tener valor, a tener más valor de lo que está viviendo el creyente, el corazón creyente. El Espíritu glorificará su nombre en nuestros corazones. ¿Y para qué? No solamente doctrinalmente, no, sino también para que vivamos ese poder. Y aquí viene. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Totalmente poderoso. Entonces vemos que el reino de Dios está destruyendo el reino de Satanás, ¿cierto? Y también lo lleva a un profeta que está hablando qué cosa, le está preparando el camino, porque viene de parte de Dios, ¿cierto? ¿Y para qué? Arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Y qué hacían ellos? Confesaban sus pecados. Entonces contra el Satanás, contra el pecado, ¿y para qué? Para liberar al hombre, para liberar a la humanidad. Vemos que Él se hizo hombre para liberar a la humanidad y para vencer a Satanás y para llenarnos de sus riquezas completamente. Aleluya. Vamos acá, vamos a ir aquí en este verso. Aquí empieza este llamado. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, ese les dijo, tómenlo en cuenta que esta es la primera frase que va a salir. Y tomen en cuenta también de que esto, creo que es una de las cosas más importantes, el Espíritu vino como paloma, el Espíritu le impulsó al desierto. Luego, ¿qué pasó? Vino de Galilea predicando el reino de Dios. El Espíritu empieza, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y cree en el Evangelio. Y ahora le dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, con todo el poder. Se da cuenta que hay todo este poder de la unción de ser el Cristo, de ser el ungido. Vemos toda esa autoridad que se ve. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. O sea, aquí está llamando al servicio. Al servicio. No a ser servidos, al servicio. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Le siguieron. ¿Muestra qué cosa? La respuesta de esa palabra con poder en sus corazones. Luego, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿qué hicieron? Con los jornaleros le siguieron. Entonces vemos esas dos respuestas de esa palabra. Venid en pos de mí. Bien. Entonces, lo primero que vemos que se hace son ese discipulado. Esa palabra que viene de parte del Señor y nos invita ¿a qué? A venir en pos de mí. ¿Y qué más?
Y vemos esa respuesta. Para que el lector también, ¿qué es lo que haga? Le siga al Señor, con poder y con potencia. Luego acá vemos, y entraron, aquí es, ahora otra, aquí vemos una que se llama al discipulado, ¿cierto? Y aquí ahora el escritor está poniendo a quién. Mire lo primero que pone. Y entraron en Capernaum y, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba aquí. Esto tenemos que entender esa autoridad. ¿Qué es lo que es autoridad? Con poder. Pero ese poder es que, ¿sabe lo que significa eso? Que tiene autoridad, que tiene poder, ¿sabe lo que significa? No es como lo hemos escuchado, de delegar poder, delegar autoridad a esta persona, a esta otra, no, no. Eso, delegar poder, de delegar autoridad, eso se hace en el mundo. Esto, para que usted comprenda, y les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Profecía viva. Los israelitas tenían esto de decir eso cuando la persona estaba profetizando. Y estaba, ¿qué cosa? Abriéndole los ojos. Estaba profetizando con poder, con autoridad. Y se admiraban de su doctrina, no de la doctrina. ¿Se da cuenta? De su, la propia. Porque les enseñaba como quien tiene, o sea, propio, autoridad. ¿Qué cosa les enseñaba la profecía? ¿Cuál? El reino de los cielos se ha acercado y creed en él. Él es la profecía viva, él es la autoridad, él es el poder, es la... nosotros decimos así, autoridad, poder, pero él está hablando de sí, de su, como quien tiene el reino de los cielos se ha acercado. Y no como los escribas, porque la mayoría de los judíos hablaba de él, de Moisés y de Moisés. Pero ¿qué decía? Que el Señor iba a levantar a otro, ¿cierto? Como lo hemos visto también en las cartas de Juan. Este es el de que escribió Moisés. Tú eres el que es el profeta, el que escribió de Moisés. Profeta como yo te levantará Jehová, así también dice en Deuteronomio. Bien. Acá dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Atendamos esto. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mire lo que dice, nosotros. Estos no son los espíritus inmundos que están hablando en él, sino que aquí está involucrando al hombre. Aquí también está involucrando a los que están en la sinagoga. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí vemos que este espíritu inmundo habla en la persona, pero también al hablar tiende a decir un engaño. ¿Qué tienes con nosotros? No está hablando de ellos, sino que está hablando también está hablando de la audiencia que está ahí, en la sinagoga. ¿Qué tienes con el hombre? ¿Has venido para destruirnos? Y dice, sé quién eres, el Santo de Dios. Y pone esa luz, como diciendo que Él tiene verdad y que lo está manifestando de que Él es el Santo de Dios y que acaba de decir una mentira. Vienes a destruirnos, porque Dios no viene a destruir al hombre. Dios viene a salvar al hombre. Y manda también una verdad. Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús, que hace el reino de los cielos, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Así le dice, cállate y sal de él. Cállate, como diciendo, cállate, no siga hablando, cállate, con poder. Y sal de él, a ese espíritu. Y dice que, y él dice así, y él, no hay que era uno, espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Por qué? Porque dice, esto es lo que está hablando el escritor, que estos espíritus inmundos le empiezan a meter, ¿qué cosa? Miedo. Mire, él ha venido a destruirnos miedo. ¿A quién? Y le dice, sé quién eres el santo de Dios como una verdad. Y muchas personas dicen así. Yo he escuchado. No, que nos viene a destruir. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Y qué hicieron los que estaban ahí? Y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí. Ese discutían no es que se ponían a pelear, sino que estaban hablando, ¿cierto? Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, eso, con autoridad, porque de nuevo la palabra autoridad, porque Él está hablando de sí, de que el reino de los cielos se ha acercado, creen en el Evangelio, que Él es el Cristo, Él es el Señor, Él es el Salvador, creen en el quien Dios ha mandado. ¿Quién es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Se da cuenta? Está hablando de sí, de la profecía viva. Esto es lo que está enseñando el Evangelio, el libro de Marcos para los oyentes. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a llegar aquí porque ya llevamos 22 minutos y para que no se haga tan largo. Padre, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y danos más sabiduría, Señor, entendimiento y poder en nuestro corazón para seguir caminando en la fe. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.